buenas para todos en este momento precioso que nos da Dios para estar conectados a través de Vida TV. Vida TV es el canal que hace función de llevar la palabra de Dios a las naciones. Así que bienvenidos, y este es su servidor, el pastor Luis Sandoval, con tiempos de paz. Bendiciones para todos. Hoy estaremos tratando un tema titulado Dos nazareos para Dios. Desde luego que vamos a comenzar con uno. En una próxima enseñanza estaremos tratando el segundo. Pero el primer nazareo se trata de Sansón. Y la palabra de Dios habla de que existe nazareo y existe el nazareno. En otras palabras, Jesús es el nazareno. Nazareno porque algunos dicen que nació en Nazaret, pero la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4 versículo 16 que vino a Nazaret donde se había criado. Pero Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2 habla de que nació, efectivamente fue en Belén. Eso quiere decir que él nació en Belén y se crió en Nazaret, por eso le llaman el Nazareno. Pero en este momento hablamos de Sansón, el nazareo. Y la palabra nazareo significa apartado para Dios, en el marco de lo que es la santidad. Por ejemplo, somos santos por Cristo. Y somos santos a través de una acción progresiva que va creciendo en la madurez cristiana. En ese sentido, nos consagramos ante la presencia del Señor. Eso significa que hay una diferencia entre ser santo por Cristo y ser consagrado para Cristo. El consagrado para Cristo es el nazareo, que es desde su nacimiento a través de un llamado explícito que Dios le hace para una función ministerial. En ese sentido, hay santidad instantánea en Cristo el momento que recibimos a Jesús, santidad progresiva y una santidad que va a ser absoluta cuando el Señor nos llame. Allá en el cielo no necesitaremos Biblia, no necesitaremos orar, porque ya estaremos con un cuerpo glorificado por la eternidad en la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Jueces el capítulo 13 versículo 4 al 5 que Dios se le presenta a la mujer de Manoa en una teofanía, un ángel, y le dice: ciertamente tú vas a tener un hijo, ese hijo se llamará Sansón, no beberá vino ni sidra, porque será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y eso en este capítulo de Jueces 13 lo atestigua otro texto. El versículo 6 hasta el versículo 7 dice que Manoa, cuando su mujer le contó que se le había presentado un ángel, dijo: yo tendré que hablar con ese varón para que me diga cómo va a ser el niño, su crianza. Y lo atestiga el versículo 12 hasta el versículo 14. Dice: entonces Manoa, padre de Sansón, dijo: cuando sus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y de qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. En otras palabras, Sansón fue un joven que desde antes de nacimiento ya Dios le había establecido cómo iba a ser. La Biblia nos dice a nosotros que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso nos lo enseña la palabra del Señor allá en Efesios, el capítulo 1, versículo 4 al 6. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
significa que hay varios llamados. Un llamado ministerial, en otras palabras, un hombre apartado para Dios que es nazareo hasta el día de su muerte. Gloria a Dios por esas bendiciones. Usted, ministro, que ha sido llamado, eso le debe hacer pensar, nos debe hacer pensar que hasta el día de nuestra muerte, primero es nuestro ministerio, segundo es nuestra consagración, tercero es el ejercer ministerial hasta el día que cerremos los ojos o hasta el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Cuarto, cumpliremos un propósito divino acá en la tierra. Gloria al nombre de Dios por ser nazareos para la honra y la gloria del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Sansón fue apartado para un objetivo específico. Dice la Biblia en el versículo 5 de Jueces, el capítulo 13, así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El objetivo era salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál es el objetivo de un hombre nazareo que ha sido llamado en este tiempo, en el marco de lo que Dios quiere con él? Salvar al mundo de mano de los hombres que son filisteos, que no tienen temor de Dios. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo estamos, pero no somos del mundo. La palabra del Señor nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo, oiga, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un hombre llamado de Dios tiene como objetivo pulir las ovejas. Tiene como objetivo enseñarles la palabra de Dios. Tiene como objetivo cargar con mucha paciencia a las ovejas que muchas veces quieren ser cabros o cabras. Tiene como objetivo llevar una misión y visión en base a lo que Dios quiere. Eso nos hace pensar que Sansón fue escogido para eso. Pero es interesante destacar lo que dice Jueces, el capítulo 15. La palabra del Señor nos dice en el versículo 5, Jueces capítulo 14, dice: y Sansón descendió con sus padres y su madre a Timná, y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí que un león muy joven que venía contra él rugiendo. Oiga lo que dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es interesante destacar que Sansón, como nazareo, tenía la cobertura del Espíritu de Dios, porque estaba consagrado, porque estaba buscando la presencia del Señor. Y dice 1 de Pedro 5:8: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El Señor reprenda al enemigo. El diablo siempre andará buscando devorar a los ministros del Señor. Él usa sus estrategias diabólicas para apartarlos. Martin Luther King dijo estas palabras: Dios lleva toda una vida en el proceso de hacer que un ministro sea formado por él en las manos de la consagración, pero el diablo lo puede destruir en segundos. Así lo dijo. Pero no tenemos que asustarnos. Dice la palabra de Dios que Sansón no le dijo ni a su mamá, ni a su papá, ni a Manoa, ni a su mamá, la mujer de Manoa, lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Destruyó a el león. Las luchas que tiene un ministro del Señor internamente dentro de su corazón
no son esas luchas que lo derrotan ni que lo hacen cobarde. Son esas luchas que lo forman y de victoria en victoria y en triunfo sale airoso. Luego estamos contando al mundo como Sansón no le contó a su mamá ni a su papá lo que había hecho con el león. Lo que sí es que tenemos esas luchas y hemos vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Benditos los nazareos llamados por el Señor. Todos y cada uno de nosotros globalmente somos nazareos para la honra y la gloria del Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor porque Él nos llamó a un llamamiento santo y hoy disfrutamos ese bienestar, esa cobertura del Espíritu de Dios que nos hace tener triunfo sobre cualquier circunstancia y situación difícil. En este año Dios nos llama a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Ministerio Vida TV ha tenido el placer de presentar Nazareos para el Señor. Dios me le bendiga grandemente, el pastor Luis Sandoval de Tiempo de Paz.